Buenos días, estoy ahora mismo en mitad del desierto del Sáhara, al sur de Argelia, y esto es uno de los campamentos del pueblo saharaui. Un pueblo que desde hace 50 años espera pacientemente el día que puedan volver al Sáhara Occidental, considerado por las Naciones Unidas como la última colonia de África. El Sáhara Occidental está considerado por la ONU como uno de los 17 territorios en el mundo pendientes de descolonizar, y el único que queda en África. Fue añadido a esta lista en 1960, cuando aún era colonia española. Los españoles, que llevaban allí desde 1884, abandonaron el Sáhara en 1975 sin terminar el proceso de descolonización y cedieron los territorios a Mauritania y Marruecos tras la Marcha Verde, en la que 300.000 marroquíes invadieron el Sáhara a pie. El ejército español se marchó sin oponer resistencia debido a la inestabilidad que pasaba España por el estado de salud crítico de Franco, además de presiones internacionales, principalmente de Estados Unidos y Francia, que prometieron su apoyo y una transición tranquila al rey entrante, Juan Carlos I, a cambio de que dejara el Sáhara en manos de Marruecos. Se firmó entonces en noviembre del 75 el conocido como Acuerdo Tripartito de Madrid, en el que España cedía el Sáhara a Marruecos y Mauritania, que se lo repartirían mitad y mitad. La ONU inmediatamente calificó este acuerdo como ilegítimo y sigue reconociendo a España como la potencia administradora del Sáhara. Mientras tanto, muchos saharauis, para escapar de la represión de los invasores, tuvieron que huir a Argelia, donde se establecieron unos campamentos temporales a la espera de que las aguas se calmaran y pudieran volver a casa. Esos campamentos son los campamentos de refugiados de Tinduf, donde casi 200.000 saharauis siguen viviendo 50 años después. Para llegar tomamos un vuelo que sale a diario de Argel a Tinduf y tras 2 horas y media aterrizamos alrededor de la medianoche en la capital de las provincias del sur argelinas. Estamos en Tinduf. Parece un aeropuerto bastante moderno nuevo. Dato curioso, todos los vuelos comerciales que salen o llegan a Tinduf lo hacen por la noche. Y es que el aeropuerto de Tinduf es realmente un aeropuerto militar. Tinduf en general es una ciudad con mucha importancia militar, a la que los extranjeros no pueden entrar sin permiso, y tiene muchas bases del ejército argelino en los alrededores. Y el aeropuerto, como está al servicio del ejército durante el día, además de para que no todo el mundo pueda observar las bases militares desde el aire, solo puede operar vuelos comerciales en horario nocturno. Hay banderas de Mauritania aquí y no sé por qué. Mira también lo que hay ahí. Algerian Air Force. Resulta que, como me enteré más tarde, al día siguiente había un encuentro de alto nivel entre los presidentes argelino y mauritano para inaugurar un nuevo paso fronterizo entre los dos países en la provincia de Tinduf. Hostia, mira lo que te dan a la salida del aeropuerto. Protocolo visitante de la República Árabe Saharaui Democrática. Madre de Dios. Un todoterreno de la policía argelina nos escolta hacia afuera del aeropuerto. Pasamos por Tinduf, aunque sin poder parar ahí, y luego llegamos a un control a las afueras, donde la escolta argelina nos deja y toma relevo un coche de escolta saharaui. Esta es la escolta con la que hemos venido, ¿no? Hasta aquí. El blanco es el Polisario. Control fronterizo. Sí. Joder, qué fuerte. A partir de ahora ya estamos en la zona controlada por el Polisario, ¿no? Es prácticamente como una frontera, a partir de la cual se considera zona de los campamentos saharauis, que quedan bajo la autoridad del Frente Polisario, aunque no deja de ser territorio soberano de Argelia, y las autoridades de esta pueden circular por ahí también. Media hora más tarde, y casi 1 hora y media después de salir del aeropuerto, llegamos por fin al campamento de Smara. Bueno, primero de todo, vamos a dar aquí una vueltecita por el campamento de Smara, que es en el que nos estamos quedando. A ver qué onda por aquí, cuál es la vibe de este sitio. Mirad los coches antiguos que se puede ver por aquí, ¿eh? Eso sigue funcionando, ¿eh? Y después hay combinación de jaimas, casas nuevas de cemento o las construcciones antiguas de adobe. Es sábado temprano por la mañana aquí, que viene a ser como nuestro domingo por la mañana. Está bastante tranquilo. Mirad esta cosa de aquí. Esto se ve todo el rato, como cada casa, cada edificio, cada construcción tiene uno de estos al lado. Son los depósitos de agua, son los almacenes de agua de las viviendas. Mira otro coche como ese, con 3 cabritas atrás, atadas, para que no se escapen. Piensos o carbón, no, esto creo que son bolsas de carbón para las casas. Creo que estamos en lo que viene siendo el centro, de Smara, del campamento. Esto es la rotonda central. Veis, aquí en el centro parecen ser casi todo tiendas, negocios, zona industrial. La zona, las viviendas, las jaimas, las casas están más hacia las afueras.
Estoy buscando, creo que por aquí en algún sitio debería estar el mercado del pueblo, que estaría bien verlo, así que a ver si lo encontramos. Ojo, creo que es por aquí, ¿eh? Mira una droguería aquí. Ah, no. Y del campo, mira, ya está. A ver, es verdad. Mira, productos de Alcampo. Del Carrefour Classic. Carrefour. Las galletas Gullón. ¿Dónde están las galletas María? Mercadona. Más galletas Gullón. Qué locura esto. El 90% de las cosas de esta tienda vienen de España. Talco de aloe vera. Pues nada, esto es el mercado. Lleno de tiendas de todo tipo. Pero eso, está muy tranquilo ahora por la mañana, ¿eh? No les gusta madrugar a estos saharauis. Ropa, telas para los turbantes. Ah, tienda de souvenirs por aquí. Hola. Banderas saharauis, collares, pulseras, felpas, llaveros, zapatos, más ropa, más telas, más por aquí. Todo esto, mirad, y luego hay muchas tiendas, muchos negocios que están cerrados, ¿eh? Por eso, porque es sábado. Y que mirad, es que no hay ni Dios prácticamente por aquí. Ah, mira, mira esto. Aquí venden los cojines para las jaimas. Esto sí que no puede faltar en ninguna casa, en ninguna jaima, ¿eh? Aquí venden también artículos de cocina. Esto es como para hacer los tajín marroquíes. No he visto ninguno en el Sáhara. Alfombras. No, sí son alfombras. Antenas. A ver esta camiseta. Una camiseta del Club Deportivo La Salle de Jerez. No he escuchado a ese equipo en la vida. Buah, mirad estos rollos gigantescos de alfombra. Aquí puedes venir, supongo, y comprar los metros que tú quieras para el tamaño de tu casa. Y te lo cortan aquí al momento, mira. Vale, y ahora sí que sí, aquí se acaba el mercado, yo creo. Vuelve a haber otra rotonda. Por aquí vuelven a circular los coches. Y veis, por aquí ya hay viviendas de nuevo. Por cierto, acabo de caer, que no os los he presentado. Ese de ahí es Da, siempre está ocupado hablando por teléfono, pero es el que nos va a enseñar los campamentos. Él es saharaui de toda la vida, nos va a llevar por aquí en los próximos días. Y él es Neil, un friki de dinosaurios, pero que ahora se hace el documentalista. Exactamente. Y también va a hacer un vídeo por aquí. Da, has dejado el teléfono, saluda. Para Rama, que lo vamos a pasar súper bien. Mirad, lo primero que me ha sorprendido también es la cantidad de construcciones y casas nuevas que hay. Mirad aquí nada más. Esa casa es nueva. Esto está recién construido. Esto también. Esto también. En fin, y paseando, ahora os enseñaré alguno, pero ves obras y construcciones en curso todo el rato. En todos sitios. Es que mira esto. Eso es nuevo, eso es nuevo, eso es nuevo, esto es nuevo. Construcciones de estas antiguas de adobe ya prácticamente no se ven. Mirad qué pedazo de depósito de agua tiene este. Es de los más grandes que he visto, ¿eh? Y por aquí, cuando viene el camión cisterna, pues te enchufan la manguera y lo rellenan. Muchas casas también tienen como su construcción de hormigón, de ladrillo, y al lado su jaima para siestas, o porque a veces a los mayores prefieren dormir en las jaimas que dentro de la casa. Este es el tipo de construcciones, el tipo de casas originales de los campamentos. Pero de estos ya se ven muy pocas, cada vez menos. Mira, mira lo que os decía, construcciones, aquí están levantando casa. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro, hasta luego. Hola. Caramelos. Piden caramelos. Buah, mira este coche. Yo es que esto me parece un milagro que siga andando. Es que los Land Rover antiguos eran buenos coches también, ¿eh? Otra tienda por aquí, otra tienda por ahí, otra tienda por ahí. A ver, vamos a subir aquí arriba. A ver si encontramos una buena vista de la wilaya. Wilaya es como se llama cada uno de los campamentos. Ojo, ojo, que parece que sí, ¿eh? Ojito.
¡Ey! Mirad qué vistas, ¿eh? Lo que he dicho, esta es la wilaya de Smara y es la más grande, o sea, la más poblada de todas. Junto con Layún, me parece, que es otra que está por ahí. Mira, mira a los niños jugando con las bicis por aquí. Es que la sensación es muy de pueblo, tío. Yo no sabía bien qué esperarme, pero pensando en campos de refugiados, no me imaginaba esto. No sé, comparando en algunos pueblos de Mauritania que he estado, o otros pueblos marroquíes que he visto en mitad del desierto, no hay tanta diferencia. Es eso, para mí es muy como un pueblo grande, más que un campamento de refugiados. Pero que eso, es la sensación, no deja de ser un campamento de refugiados, no deja de ser temporal. La intención es que esto sea temporal y se puedan mudar a su tierra lo más pronto posible. Pero claro, visto lo estancado que está el conflicto y que mucha gente lleva 50 años ya aquí, pues como se alarga indefinidamente, pues mucha gente dice, oye, pues mientras esperamos voy a intentar vivir medio bien. Y por eso, bueno, ya veis, hay luz, hay agua, hay internet, la gente se construye casas nuevas. A ver qué es lo que hay aquí. ¡Hombre! ¡Onda! Un par de cabritas chiquititas. Ah, no, y sus madres aquí. ¡Coño, mira esto! El desguace de Smara. Mira, mira, mira la de coches antiguos reventados que hay aquí apilados. Qué loco esto, ¿eh? Es que es literalmente en mitad del pueblo. Y por aquí hay otra montaña con... Uf, pues nada, rollo electrodoméstico, no hay. Carretillas, hay restos de hornos, de estufas, sillas, me parece. Cualquier persona puede venir aquí y buscar algo que le haga falta y cogerlo, o sí, tiene que pedir permiso. Pero lo tiene que pagar el dueño del desguace. Ah, esto le pertenece a alguien. Claro, de aquí. Pero ¿y el dueño del desguace ha pagado para tener esto aquí o no? La gente se lo trae ya. Lo ha comprado, Ah, estos son motores, ¿no? ¡Buah, buah, buah! ¡Qué locura! Mira, mira esto. Nada de locos. Pues mira, aquí tienen su farmacia. A ver, ¿qué tal es la farmacia aquí? Salam alaikum. Y luego al lado, una clínica dental, un dentista, tienda de tabaco y de vuelta en el protocolo, que aquí es donde nos estamos quedando. Pero hay un protocolo en cada wilaya que es como el sitio de control de los extranjeros, donde pasan registro de dónde se quedan los extranjeros, dónde están cada noche, tal cual. Algunos protocolos tienen donde quedarse a dormir, que es este, y viene básicamente siendo como una especie de albergue para extranjeros. Esto es lo que he dicho, este es el protocolo de Smara, tiene una pintada saharaui, la bandera por ahí y algo escrito en, no estoy seguro si es catalán o italiano, pero imposible de leer lo que pone. Y mira, os enseño, entras por aquí, aquí pone, protocolo de la wilaya de Smara realizado con la contribución de la provincia de Rimini. O sea, esto es una contribución, una donación italiana. Y mira, nada más entrar, mirad, este retrato de aquí está pintado, es bueno, el mapa del Sahara Occidental, y este de aquí es el Wali Mustafa Zayed. Es como el líder, la referencia del movimiento saharaui. Es el fundador del Frente Polisario y primer presidente de la República Saharaui, muerto en combate en Mauritania a los 28 años, chaval. Una locura en lo que se convirtió tan joven. Pero bueno, seguimos. Por aquí se va a los baños y las duchas, mirad. Aquí está la lavadora, puedes colgar tu ropa aquí. Y por aquí hay pues un baño y dos duchas. Os digo que no está nada mal, sale agua fría, caliente, muy caliente de hecho. Y por aquí, esto es el baño. Hay un váter normal y después otro de los de acuclillarse. Y después otra ducha por aquí y un lavabo. Después por aquí está lo que viene siendo el comedor, dos mesas grandes y una cocina por aquí
Y por último, por aquí se va al grueso de las habitaciones. Ahora veréis la que estamos nosotros, son todas grandes, puede dormir bastante gente. Otra por aquí, ¿veis? 4 colchoncillos. Y bueno, esta de aquí, la última a la derecha, la número 3, es la nueva. Como siempre está hecha un desastre. Pero bueno, room tour, un armario, 1, 2, 3 y 4 camas, un espejito. Y después mirad, aquí tenemos un enchufe con electricidad, tiene luz y una ventana al exterior. Mira, esto también es interesante. Mirad las matrículas, tienen sus propias matrículas. Todas las matrículas de aquí tienen SH de Sáhara. Y ahí de fondo amarillo. Después mira este. Se ven varios Land Rovers de estos antiguos. Este viene de un concesionario de Huelva, chaval. Este coche capaz que vino hasta del Sáhara de cuando era español todavía. Mirad el coche que llevamos delante. Esa matrícula verde que pone GSH significa que es del gobierno saharaui. Son dos que tienen que llevar la matrícula de color blanco o de color verde. Ajá. Mirad, ahora estamos a la entrada de Rabuni. Rabuni es uno de los campamentos, es como lo que vendría a ser la capital de los campamentos del Sahara, porque es aquí donde están la mayoría de edificios, instituciones y cosas administrativas. Y bueno, vamos a dar un poco una vuelta por aquí. Para empezar, mira, aquí hay contenedores de estos, de yo creo que ayuda humanitaria o algo por el estilo. Ah, son contenedores, pero los han convertido en algún tipo de oficinas o algo así. Vale, o sea, son oficinas del Ministerio de Información, me ha dicho. Y de hecho, mira aquí lo que hay. Radio de la República Árabe Saharaui Democrática. Y luego, por aquí detrás, está también la sede de la televisión de la RAST. ¿Veis? Ahí está ¿dónde está la bandera? Ahí está la bandera y la antena de televisión. Y luego, mira, esta es el furgón de la tele. La realidad de un país contada por gente que está ahí o que vive ahí. Creo que falta una palabra. Mirad a dónde hemos venido. Museo Nacional de la Resistencia. Mirad esta entrada. 2 misiles aquí encima de cada muro, pintados con las banderas saharauis. Un tanque, 2 tanques. Capaz que tanques capturados a los marroquíes, pero no estoy seguro. Buenos días. Hola. Gracias. Este mural, lo que nos han contado es que cuenta un poco la historia de la fundación del Frente Polisario y el inicio de la RAST y todo eso. Aquí se ven las jaimas porque tradicionalmente los saharauis siempre han sido nómadas, vivían en jaimas en el desierto. Basiri fue como junto con el Wali también, iniciaron el movimiento revolucionario contando y convenciendo a los saharauis de que había que juntarse y levantarse contra los españoles, que eran los colonizadores. Este básicamente lo hicieron desaparecer después de llamar a algunas manifestaciones pacíficas, pero que causaron disturbios en el Sáhara Occidental. Lo hicieron desaparecer. Entonces pasó a ser el Wali el líder. Él se convirtió en el líder del Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática cuando ya España se fue después de la Marcha Verde. Bueno, entraron en guerra con Mauritania y Marruecos. Él llegó hasta Nuakchot. En Nuakchot, en una retirada, fue abatido por los mauritanos. Y después él, Mohamed Abdelaziz, pasó a ser el segundo presidente de la RAST, segundo líder del Frente Polisario. Y hasta que murió en 2011, has dicho. 2015. 2015. Y todos ellos, al igual que Brahim Ghali, tercer presidente, es de la misma generación. Él luchó junto con ellos en las guerras en la Primera Guerra. La Primera Guerra del Sáhara duró hasta 1991. Había dado comienzo tras la retirada de España y la invasión del Sáhara Occidental por las Fuerzas Armadas de Marruecos y Mauritania, que se repartirían el territorio según lo que habían firmado en el Acuerdo Tripartito de Madrid de 1975.
Mauritania, que pasaba por problemas internos, se retiró del Sáhara en 1979, tras verse superada por el Frente Polisario, que en un momento dado consiguió llegar hasta Nuakchot, la capital del país. Pero Marruecos pasa entonces a reclamar la totalidad del Sáhara. Estos tenían el apoyo de Francia y Estados Unidos, mientras que el Polisario tenía el de Argelia. A pesar de la diferencia abismal en número de combatientes, el ejército saharaui consiguió causar numerosas bajas en su rival, que, cansado del desgaste continuado durante años, inició la construcción del muro que dividiría el Sáhara Occidental físicamente en dos partes, con la intención de dificultar el avance polisario y sobre todo proteger los yacimientos de fosfato y las ciudades Mara, Layún y el puerto de Layún. En 1991 llegaría un alto el fuego con el acuerdo de ambas partes y el compromiso de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación supervisado por la ONU. Qué heavy en esta sala. Son todo armas capturadas, robadas a los marroquíes en la guerra de los 16 años. Todo lo que veis aquí son armas que los guerrilleros saharauis han podido quitarle a Marruecos o recuperar después de la retirada de los marroquíes de algunas batallas. Lo fuerte es que se puede ver cada arma, cuál es el fabricante, qué país, y la gran mayoría son estadounidenses y francesas. Mirad incluso quién está por aquí también, quién le suministra armas a Marruecos. Hay alguna rusa también, pero la gran mayoría estadounidense y francesa. Alguna británica. Mirad también, equipo de los paracaidistas. Aquí hay un mapa del Sáhara Occidental en el que se puede ver la zona ocupada, la zona liberada y el muro por aquí. El muro mide 2.700 kilómetros de largo. Es el segundo muro más largo del mundo, solo después de la muralla china. Y después todo al otro lado del muro está toda esta franja blanca, está llena de minas antipersonas, que son todas estas de aquí. Aquí las explican todas. Y bueno, muchos saharauis han perdido brazos, piernas por la explosión de estas minas. El Muro del Sáhara es un conjunto de 8 muros defensivos con una longitud total de más de 2.700 kilómetros, construidos por Marruecos con el fin de proteger la zona ocupada de las incursiones del Frente Polisario y evitar la vuelta de los refugiados saharauis al territorio. La construcción constó de varias etapas y duró varios años, durante los que Marruecos contó con el apoyo y asesoramiento de Israel y varios países del Medio Oriente. Es una de las zonas más militarizadas y peligrosas del mundo. Marruecos tiene instaladas bases defensivas cada 5 kilómetros, además de otras subbases de vigilancia cada 2. El lado saharaui del muro está además lleno de minas y 160.000 soldados marroquíes están dedicados a la defensa de este. ¡Hostia, chaval! ¡Qué barbaridad esto! Sí, estos ejemplares de lo que hay, o sea, no es todo lo que hay, pero... ¡Flipas! Todo esto es capturado a Marruecos, ¿no? Sí, a ver, hay unos almacenes mucho más tochos, estos son ejemplares, pero hay muchas más armas fuera de Marruecos. ¡Qué locura! Es que mirad estos tanques, tío, mirad estos camiones. Yo lo que no entiendo es cómo el Frente Polisario ha sido capaz de capturar todo esto. El Frente Polisario no tiene todas estas armas, no tiene todos estos recursos. Dicen los saharauis cuando les preguntas que el mayor suministrador de armas que ellos han tenido al Frente Polisario ha sido Marruecos, han sido armas que ellos han capturado de Marruecos. Sí que es verdad que Libia, cuando Gaddafi les envió apoyo también, Argelia y algún otro país, pero el mayor proveedor de armas al Frente Polisario ha sido Marruecos. Frente Polisario es la abreviación de Frente Popular por la Liberación de Sagui el Hamra y Río de Oro. Tiene su origen en el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui y se constituyó formalmente en 1973 con el objetivo de lanzar una lucha armada contra la ocupación española. Empezó como una guerrilla que evolucionó para convertirse en un partido político, pero con una importante ala militar. Actualmente es reconocido por las Naciones Unidas como el representante legítimo y único de todos los saharauis. Me recuerda a los museos estos al aire libre que te encuentras en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, de la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Y mirad, incluso un avión marroquí derribado por el Frente Polisario. Este es uno de los 80 que consiguieron derribar en el transcurso de los 16 años de guerra. Mirad ahí, lo que queda de la bandera de Marruecos asoma un poco. Mirad, las turbinas, una por aquí y otra por aquí.
Marruecos justifica su derecho a soberanía sobre el Sáhara Occidental como parte de su visión del Gran Marruecos, que defiende que las fronteras del Marruecos independiente no son las que histórica, cultural y políticamente deberían ser. Reclaman, además del Sáhara Occidental, todo el territorio de Mauritania, el este de Argelia y el noreste de Mali, además de Ceuta y Melilla. Lo justifican en que todo esto perteneció en su momento al antiguo imperio alauí, de la misma dinastía que la actual familia real de Marruecos. Aquí hay dos fotos del campamento de Gdemizik, que es cuando empezó la primavera árabe, muchos saharauis de la zona ocupada se adentraron al desierto y construyeron este campamento gigantesco con jaimas tradicionales y estuvieron ahí haciéndose fuertes, haciendo protesta pacífica, hasta que al cabo de un mes se hartaron los marroquíes y lo atacaron, lo bombardearon, quemaron las jaimas, lo que veis aquí. Aquí están las banderas, la lista de todos los 80 y algo países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. Están, me parece que por orden, aquí los primeros la reconocieron en el 76, básicamente en cuanto se proclamó. Después mira esto: Kiribati, Tuvalu, Papua Nueva Guinea, Vanuatu, Nauru, Islas Salomón, Mauricio, Yugoslavia, aunque ya no existe. La República Árabe Saharaui Democrática, o simplemente República Saharaui, o RAST, fue autoproclamada por el Frente Polisario el 27 de febrero de 1976. Su reconocimiento internacional es parcial. Solamente 82 de los 195 países del mundo la reconocen como un Estado. La gran mayoría son países latinoamericanos y africanos. De hecho, forma parte y es uno de los miembros fundadores de la Unión Africana. Varios países más, a pesar de no reconocer a la RAST, sí que reconocen al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui. ¿Sabéis qué es esto? Esto es la casa presidencial de la República Árabe Saharaui Democrática. Pero es el parlamento aquí también. No, es solo la presidenta. No vive aquí Brahim Ghali, pero aquí está su despacho, aquí es donde él trabaja, aquí es donde él viene a hacer cosas de presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. No podemos entrar, o bueno, es difícil, hace falta un permiso que no tenemos ahora. Pero bueno, nada, solo quería enseñarlo porque es un sitio muy importante. Y aquí enfrente descansa, es como su zona de descanso. No vive aquí, ¿verdad? No. Ahí trabaja, ahí descansa en sus descansos entre trabajo y luego tiene otra casa por ahí. Mira, esta es la entrada. Sí que tiene seguridad, ¿eh? Sí. Para los estándares de aquí, de los campamentos. Galilandia. Actualmente hay todo tipo de instituciones gubernamentales en los campamentos. Hay un parlamento, ministerios de salud, educación, transportes, exteriores, asuntos sociales, justicia, etc. A pesar de ser una república no reconocida por buena parte del mundo y de no contar con territorio propio. Toda esta infraestructura se ha ido desarrollando desde 1991, después de que no se celebrara el referéndum de autodeterminación prometido por la ONU, en vistas a una prolongación indefinida de la estancia en los campamentos y al aumento de responsabilidades y necesidades de la población civil que el Frente Polisario tenía que cubrir. También se ha ido haciendo, según me dijeron, para tener una estructura nacional desarrollada y plenamente funcional para cuando les llegue el momento de volver al Sáhara Occidental. Mira, estamos a las afueras de Rabuni y aquí está este señor pastando sus 12 o 13 camellos, que me ha dicho que tiene, dromedarios si nos ponemos técnicos. Aquí están simplemente, aquí hay algo de hierba, crece algo de hierba, no sé por qué, habrá algo de humedad por aquí, y pues aquí están los brothers pastando. Y el tío está ahí con sus dos hijos, el pastor, tumbado echando la siesta a la sombra del Toyota. 26 grados, que al sol la sensación térmica es bastante mayor, estoy seguro. Y esto son las temperaturas, el clima más fresco de todo el año. Imaginaros aquí en julio y agosto lo que tiene que ser. ¿Qué edad tenías cuando tuvisteis que salir de ahí? Yo creo que cuando salió España de ahí tenía 10 años. Ah, 10 años. ¿Y os fuisteis caminando o en coche? Venimos en coche, pero yo no fui de los primeros. Yo me quedé allá un tiempo. Sí. Después se volvió muy duro, ¿no? Para los saharauis. Oh, durísimo. ¿Os trataban mal los marroquíes? Seguro. Los marroquíes no son buenas personas, nunca. No lo ha sido nunca. ¿Y aquí viene ahora?
Aquí mejor. Porque es mejor que nada. Mejor que nada. Esto lo escuché varias veces en los campamentos. Dicen que a pesar de que sus condiciones de vida no son las mejores, al menos están con su gente y en una tierra en la que, aunque no es la suya, pueden gozar de cierta paz y estabilidad. Especialmente mirando a sus compatriotas que siguen viviendo en el Sáhara Occidental y que sufren la persecución y represión marroquí si se atreven a mostrar su identidad o reivindicar la soberanía saharaui. Buenos días, son las 7:15 de la mañana, es de noche todavía. Hoy es el día que más madrugamos y es que empieza nuestra misión hacia Dakhla, el campamento más alejado de todos estos campamentos saharauis. Todos los campamentos están en una región de 20-30 minutos en coche máximo de uno a otro, excepto este que está a 2 horas de aquí en coche. Nos desplazamos primero hasta el protocolo de Rabuni, donde nos reunimos con un autobús y 2 coches más que también iban a Dakhla. Se nos asignaron 2 coches de escolta del Frente Polisario. Uno abría el camino y el otro cerraba el convoy detrás de nosotros. Parecía toda una expedición. Algo más de 150 kilómetros o 2 horas de trayecto separan Dakhla del resto de campamentos. Y me sorprendió ver una carretera asfaltada y en perfecto estado, teniendo en cuenta que son campamentos de refugiados y su localización en lo más árido del desierto del Sáhara. Pero no siempre ha sido así. Las carreteras asfaltadas no tienen mucho más de 10 años y se pavimentaron por necesidad al ver que su espera se prolongaba sin fecha de fin a la vista. Parada de mitad de camino en el desierto. Llevamos como 1 hora en mitad del desierto. Es el paisaje más plano que he visto en mi vida, te lo juro, ¿eh? Parece un mar literalmente y lleva siendo así todo el rato. Absolutamente cero cobertura, como era de esperar de mitad del desierto del Sáhara. Es increíble también lo remoto que es Dakhla comparado con el resto de campamentos. Durante las 2 horas de camino prácticamente no te cruzas a nadie. Y mires a donde mires, lo único que ves es una llanura pedregosa infinita. Aparte de un checkpoint argelino en un desvío que lleva una base que tienen en esta zona del desierto. Chavales, Dakhla os da la bienvenida. Hemos llegado. Esta wilaya da muy buen rollo, ¿eh? Se nota mucho más tradicional, ¿sabes? Muchas más jaimas, mucho más espacio entre casas, muchas más casas de adobe y muchas menos construcciones nuevas. Ojo a esta vista, ¿eh? Mirad, chaval. Se ve el campo de fútbol donde está haciendo el evento, la competición. Una parte de la wilaya de Dakhla y después para el otro lado todo el campamento de Dakhla. La historia de Dakhla es mega interesante porque resulta que la razón de ser tan remoto, estar tan lejos del resto de campamentos es, bueno, una historia espectacular. Resulta que durante la huida de los primeros saharauis cuando empezó la ocupación marroquí, se montaron un campamento en mitad del desierto de Draiga, se llamaba ese campamento, porque no podía, el Frente Polisario no los podía transportar a todos, no los podía evacuar a todos a la vez hacia aquí, hacia Argelia. Montaron un campamento ahí en mitad del desierto improvisado y nada, luego el ejército marroquí los bombardeó, los atacó por el aire, se cargó a mucha gente allí y después mucha gente quedó traumatizada, no habían visto aviones en la vida y entonces en la zona donde están los otros campamentos empezaron a sobrevolar aviones argelinos del ejército como de protección o patrulla por ahí, pero la gente que había vivido Draiga, que estaban traumatizados y se espantaban, les daban ataques de pánico cada vez que veían los aviones volar por encima. Entonces decidieron que para esa gente, que para que esa gente pudiera vivir en paz, tenían que buscarles un sitio donde montar un campamento alejado de cualquier ruta de aviones para que la gente se pudiera sentar tranquila. Y nada, al final dieron con este lugar porque además tiene un río subterráneo. Se ve el trazo del río, por donde pasa el río, por donde están los árboles. Esta daira de aquí lleva el nombre de Draiga. Lleva el nombre de ese campamento en mitad del desierto atacado por el ejército marroquí. Pero las generaciones que vivieron esa tragedia han ido envejeciendo y los más jóvenes, que ya no acarrean esos traumas, quieren o necesitan estar más conectados, estar más cerca de las buenas infraestructuras y no sentirse tan aislados, por lo que cada vez más gente está abandonando el campamento de Dakhla, que llegó a ser uno de los más grandes con casi 60.000 habitantes y en la actualidad solo ronda los 30.000. Mira, chaval,
esto de aquí fue el primer pozo que hubo en Dakhla. Esto abastecía de agua a todo el campamento de Dakhla durante muchos años, hasta hace, no sé, 10 o 15 años, hasta que se instaló el sistema, se autorizaron las aguas fecales y un sistema de estos de desagüe y tal, y entonces se contaminó esto, porque no era muy profundo, no sé si era un par de metros de profundidad. Y entonces tuvieron que hacer uno mucho más profundo, creo que a 160 metros, creo que me han dicho, que es el nuevo, que abastece de agua a todo el campamento, y este pues dejó de funcionar. 40 años, esto fue el suministro de agua de todo este campamento. Mirad, desde aquí hay otra gran vista de Dakhla. Otra de las cosas que hace especial a esta wilaya, Dakhla, es las dunas que tiene al lado, literalmente, del campamento. Es que no hay muchas dunas por esta zona, menos aquí en Dakhla. Sobre todo por ahí atrás, que es donde vamos a ir ahora. Pero la razón por la que estoy aquí es porque veis que hay como varias ruinas de varias antiguas casas. Aquí. Mirad todo esto, mirad bien. Todo esto son casas abandonadas porque las dunas avanzaron demasiado. Todo esto estaba lleno de casas y de jaimas, pero se tuvieron que ir porque se lo comieron las dunas. ¿Veis? Las dunas estaban mucho más allí y fueron avanzando poco a poco y se han ido comiendo todo este barrio de aquí. ¡Wow! Mirad esto, Mashallah. Bro, qué barbaridad esto, Mirad qué locura esto. Dakhla por aquí, unas palmeritas, unas ruinas de unas casas también que se comieron las dunas al parecer. Y después esto, Egipto, las famosas dunas de Marruecos, o a saber qué. Pues no, los campamentos saharauis de Argelia. Para muchos Dakhla es el campamento más especial de todos, sobre todo por mantener como la esencia más tradicional de los saharauis, y yo tenía muchas ganas de venir por eso y porque además de ser el más remoto de todos y tener la historia que tiene y el motivo de estar donde está, es que sabéis que llevan nombres de ciudades reales del Sáhara Occidental, y Dakhla es la única ciudad, el único sitio del Sáhara Occidental en el que estuve y por el que pude pasear un par de días. Además es la segunda ciudad más importante del Sáhara Occidental y es el poquito que yo conozco del Sáhara Occidental, al que no sé si alguna vez podré volver, ojalá que sí. Y bueno, por todo eso yo quería venir a este campamento, al campamento que lleva el nombre de la mítica ciudad de Dakhla. Cuando llegas a casa... Eso ya lo tengo que pagar seguro, la limpieza. تعرف يامس كنا عند التلفزة وطرحوا ومشيل هاي عند الباب الداخل. Qué pinta tiene ese pollo, لكن في المغرب. Mira, estamos a las afueras de Smara, de camino a Rabuni. ¿Veis todas estas jaimas y pequeñas casitas que hay por ahí por mitad del desierto? Por aquí también. Todo esto es gente que cuando se volvió a empezar la guerra en 2020 se tuvieron que venir de la zona libre aquí por el peligro de ser atacados y bombardeados que hay en la zona libre. La zona liberada es como los saharauis llaman al 20% aproximadamente del territorio del Sáhara que controla el Frente Polisario. Es una zona muy árida donde apenas hay un par de pequeñas localidades. Destaca Tifariti, que podría considerarse la capital de esta zona libre. Cuenta con una universidad y es la base del Ejército de Liberación Saharaui, así como de la misión de la ONU para el referendo del Sáhara Occidental. Actualmente no es posible visitar esta zona, ya que en 2020 concluyó el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, y actualmente esta zona se encuentra en estado de guerra. No es una guerra de alta intensidad, pero sí que está expuesta a bombardeos con drones frecuentemente. Es por eso que buena parte de la población civil que había, y la gran mayoría de nómadas que también habitaban esta región, han huido para buscar refugio en los campamentos de Tinduf y sus alrededores. Mirad esto de aquí, esto es curioso, llamativo, porque pensaréis que son un par de bidones roñosos, pero eso de ahí lo tienen muchas casas, muchas familias, cada familia tiene uno de esos. Se llama el baúl del retorno. Cada familia se hizo en el 91 un baúl donde metió todas las cosas que se iban a llevar cuando iban a volver. Les prometieron que iban a volver al Sáhara Occidental.
y desde entonces llevan esos baúles ahí intactos, esperando el día que puedan volver al Sáhara Occidental. En 1991, cuando se firmó el alto el fuego y se acordó la celebración del referéndum de autodeterminación, la alegría inundó los campamentos. Los saharauis lo veían como una victoria. En el referéndum ganaría la independencia y 16 años después podrían volver a casa. A todas las familias se les pidió que juntaran en un baúl sus pertenencias más importantes, lo más indispensable que se llevarían de vuelta y que no querían abandonar aquí. Fue entonces cuando empezaron a aparecer estos baúles, uno en cada casa, que la gente confeccionaba con lo que podía. Pero el referéndum nunca se celebró, y desde entonces se ha ido posponiendo y posponiendo por los bloqueos y trabas de Marruecos a la realización de este. 5 enviados especiales de la ONU se han sucedido al frente de la MINURSO, la misión de la ONU para el referéndum, y han ido dimitiendo uno detrás de otro al verse incapaces de conseguir la celebración de dicho referéndum. Cada familia los hizo con lo que pillaba, con muchas chapas, trozos de tejados, de restos de no sé qué. Estos son los sueños de mucha gente, literalmente, No es por ser melodramático, pero es tal cual. Ese baúl lo preparó ella con su madre. Cuando su madre estaba viva. Cuando empezó el alto el fuego, su madre lo hizo. ¿Y no lo han tocado desde entonces? Lo cogía para almacenar los sacos de harina y luego ya... Pregúntale si lo utilizará para cuando pueda volver al Sahara. إذا جاكم الصبح نهار ثاني قالكم يتقيمون. إحنا نرجع لأرضنا إن شاء الله. خيلون شعن؟ اللي تمشي بيه اللي تدري فيه. أنا ما بس. ولا شيء تقولهم تسوي. إيه هم الفكرة عن اللات وعدل ذاك ذيك الساعة الصندوق اللي ما يشترك فيه الناس. بس sin ningún problema, claro que para eso lo hemos hecho. Mirad, esto de aquí es el control que hay a la salida del campamento de Auxerre, porque ahora volvemos para Asmara. Hay un control como estos a la salida y entrada de cada uno de los campamentos. Y nosotros, pues nada, ahora hemos tenido que entregar el pasaporte para que, bueno, que puedan registrar que hemos salido de Auxerre y que, bueno, y eso, y que vamos para Asmara. Eso es para los extranjeros solamente. Y eso, todos los que controlan por aquí, todos estos son del Polisario. Y después esto es como el cartel de salida, que pone Wilaya de Auxerre, y la forma hace referencia a las típicas jaimas de los saharauis. Estos controles tan estrictos de movilidad, como los checkpoints a la entrada y salida de cada wilaya, además de la imposibilidad de moverse entre campamentos a partir de las 6 de la tarde para extranjeros o medianoche para los saharauis, son medidas de precaución extremas tomadas por el Frente Polisario a raíz de un secuestro de 2 cooperantes españoles ocurrido en 2012. No se sabe a ciencia cierta quién fue el responsable, pero se cree que fue una célula de un grupo islamista. Estos cooperantes fueron liberados en Mali varios meses después. Las dos cosas son muy apasionantes. Hostia, cuánta gente hay aquí. ¿Habéis visto hoy control de seguridad extra en la carretera? Es que hay mucho tráfico, estamos en la ruta de Auxerre a Asmara. Hay mucho tráfico por aquí y seguridad extra porque es el día de la República hoy. Vale, estamos entrando en Asmara, A ver el ambiente que hay por aquí. ¿Cómo lo ves? Yo la verdad es que estoy bastante sorprendido con cómo celebran aquí las cosas, Se compromete todo el mundo, la gente se pone a montar tiendas de campaña, todas las mujeres y hombres, porque, no sé, por ayudar, muy solidario todo. A ver si vemos a Brahim Ghali, ¿no? Yo creo que sí. Sí, lo vamos a ver. Tú, mirad, que es que están hasta cortando, están desviando el tráfico. No se puede circular por la carretera principal. Pero ¿por dónde vamos a pasar? Pasan el desfile. Tenemos que bajar ahora por aquí. Ah, ¿los médicos? Sí, los sanitarios. Cada sector tiene su... Hostia, ¿y estos? Este de comercio. Guau, qué pasada, tú. Ministerio de Interiores. ¿Ministerio de Interiores? Sí. Dios, qué cantidad de peña, tú. Wow. Buah, chaval, no me esperaba que pudiera haber tanta gente junta aquí hoy, Estas no sé qué son, campesinas o algo. Ojo a esto.
esta jaima de aquí es donde está toda la gente importante sentada mirando el desfile este. Está ahí en medio Brahim Gali, o sea, de la gorra y las gafas. Brahim Gali es el tercer secretario general del Frente Polisario, así como el tercer presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Ocupa el cargo desde 2016, cuando muriera su predecesor Mohamed Abdelaziz. Nació en 1949 en el aún Sáhara español y desde su juventud formó parte del movimiento de liberación saharaui, que más tarde se convertiría en el Frente Polisario. En abril de 2021 fue noticia en España, después de ser ingresado en cuidados intensivos en un hospital de Pamplona, donde estuvo casi un mes. Esto provocó una gran crisis diplomática entre España y Marruecos, que culminó en la crisis migratoria de Ceuta, con el mayor salto de la valla de los últimos años, gracias a la complacencia de la Guardia Fronteriza marroquí. Desde entonces, el gobierno de España, temiendo nuevas oleadas migratorias en Ceuta y Melilla, trató de hacer las paces con su homólogo marroquí. En julio fue cesada la entonces ministra de Exteriores de España, González Laya, y casi un año después del ingreso de Gali en España, en marzo de 2022, Pedro Sánchez dio el mayor giro en la posición oficial española respecto a la cuestión del Sáhara. En una carta dirigida al rey de Marruecos, reconocía el plan de autonomía de este para el Sáhara, rompiendo así con la histórica neutralidad de España, y obviando la responsabilidad que aún tiene como potencia colonial. Hostia, mira, ahora están pasando pancartas de los mártires de guerra. هجر الصحراويون ظلما عندما فسر الجيران جورتهم ظلما. Estamos llegando ya al final del desfile. Es un desfile cultural. Cada daira, cada wilaya tenía un grupo, o después cada institución, ONG, traía su grupo de personas. Y queda nada, un par de camiones, este último grupo, y se acaba ya. Antes de esta marcha popular, también había habido un desfile militar, que se repite cada año en esta fecha, pero lamentablemente llegamos tarde y nos lo perdimos. Ahora sí, este es el último grupo. Yo creo que en esta jaima está toda la gente importante del Frente Polisario, del gobierno, del ejército. Wow, Brahim Gali. Qué heavy. Esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble. Buah, chaval, se ha metido ahí Brahim Gali y ahora aquí están acordonándolo todo. Ya de aquí no salimos, tú. Está Brahim Gali ahora visitando cada museo, cada exposición de lo que sea, que hay varias por aquí. Está dándose como un paseo, un tour por todas, inaugurando exposiciones y tal. Salto temporal, son las casi 6 de la tarde y aquí ya se ha acabado todo. Ha durado un rato más por la mañana, pero luego se acaba el pasacalles, ha estado Brahim Gali dando un par de vueltas por aquí y ya está, y se ha acabado todo. Los eventos duran solo por la mañana, ya por la tarde vuelve la vida normal, vuelven a abrir los comercios y todo. A ver, esto aún no os lo he enseñado. También ha pasado ya el punto álgido del evento este. Esto había mucha más gente por la mañana, pero estas son las jaimas. Esto es como la parte cultural de la fiesta. Hay aquí música por ahí. Están aquí familias reunidas, tomando tés, alguna gente bailando. A ver en esta qué pasa. Aquí están haciendo música aún, parece. Amigo, mira, está bailando este tío. Pues este es el panorama. Hay un par de jaimas en donde está la gente reunida, otras donde hay alguna gente bailando y tocando música o poniendo música, pero ya está. Tampoco hay ya tanta gente por aquí. Creo que antes a mediodía o por la mañana después del desfile había bastante más gente aquí. Han montado otro evento ahora por la noche, es un evento. Ahora van a cantar varios grupos saharauis y ahora sí se ha llenado el pabellón, está hasta arriba. Está Brahim Gali aquí nuevamente e incluso, no sé qué veía ahí arriba, es un representante, es de la embajada de Sudáfrica para la República Saharaui. Es además de la familia de Nelson Mandela, chaval. Es un evento importante, esta gente muy importante aquí ahora.
and the message of solidarity. Because we as South Africa, we know. Este es el rapero. Se acabaron los discursos, empieza la fiesta. Resistiendo la tormenta, con coraje y con valor, y poniendo en el corazón la gente en los campamentos o bajo la ocupación. Este tío se tira unas barras alucinantes, tanto en español como en árabe. مختلفة غنى لنا من الجميع المحطة الفنية الختامية ستكون مع الفنانة. Y se fue. Mira, aquí está la furgoneta de la RAS TV emitiendo el evento en directo. Bueno, han sido muchos discursos y luego le han quitado todo el tiempo al rapero. El rapero, lo mejor de todo, ha durado 10 minutos, pero bueno, ha estado interesante igualmente. No os lo vais a creer, es la última tarde, las últimas horas. Estoy aquí en los campamentos. Estamos de camino a Rabuni porque vamos a saludar a Brahim Ghali esta tarde. Es una locura. Buah, tú, esto se siente muy extraño, ¿eh? Estamos entrando en la puta casa presidencial. Oh my god, qué locura. Wow. Presidencia de la raza. Mashallah. Tuvimos la suerte de que, un poco por la cara, nos invitaron a una reunión que había convocado la presidencia con los ganadores y organizadores de la Sáhara Maratón, uno de los mayores eventos solidarios que se realizan cada año en los campamentos. Estuvimos unos 20 minutos sentados con Ghali, durante los cuales primero felicitó a los ganadores y a la organización por el éxito del evento y luego se dirigió a Neil y a mí. Me preguntó por mi paso por el Sáhara Occidental en mi camino a Mauritania hace 2 años y también nos preguntó acerca de la educación en España, si se enseña la historia del Sáhara y si los jóvenes españoles conocen su situación. De vosotros, a todas y a todos los solidarios españoles que nos han acompañado durante momentos difíciles, especialmente como los actuales. Estamos en guerra, nuestra existencia está en juego. Quieren eliminarnos, pero nosotros queremos vivir y existir. Y lo haremos, si Dios quiere. Después de la breve reunión, en el pasillo de la entrada, todo el que quiso pudo hacerse una foto con el presidente y justo antes de que se marchara, tuvimos 5 minutos para hacerle una pregunta a él directamente. Con todo el bloqueo que hay en las Naciones Unidas por parte de Marruecos y todos sus aliados, ¿cómo podéis afrontar o luchar contra eso para que tarde o temprano Marruecos pueda dar su brazo a torcer y verse obligado a hacer ese referéndum? Seguiremos sensibilizando la opinión pública. Seguiremos abriendo paso en los partidos políticos, en los parlamentos y incluso en gobiernos. Se trata de un problema de descolonización inconcluso. Sabemos que con el tiempo llegaremos a convencer, llegaremos a cambiar posturas y opiniones de muchos que hoy día ignoran nuestra realidad. Las Naciones Unidas, a pesar de la influencia, a pesar de la postura de algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero cada vez deslumbra la realidad y cada vez iremos sensibilizando y cambiando de opinión y de postura de unos a otros hasta llegar a tener esa mayoría inmensa que batallará con nosotros para que se aplique la legalidad internacional y permitirle a un pueblo elegir libremente su futuro y vivir independiente y soberano sobre su tierra, sobre todo. Muchas gracias. Una locura, ¿no? Una locura. Hemos podido hablar con él, nos ha podido contar un par de cosillas, o sea que muy bien. Nuevo récord personal
hablar con un presidente de un país. Sí, sí. Es la hostia. Y se va a ver tus vídeos, lo tengo clarísimo. ¿Tú crees que Yo lo creo verá? que este sí. Yo creo que verá 5 minutos, 10 minutos. Pero ya puedes decir que un presidente ha visto un vídeo tuyo. Ya está. Un saludo para Brahim Gali si estás viendo Si estás viendo esto, comenta, suscríbete y dale al like al vídeo. Así es, y compartir. Bueno, pues nada, y para terminar el vídeo estoy aquí con Taleb Ali Salem, uno de los voces más destacadas de la causa saharaui. Este es el libro que sacó el año pasado, si no me equivoco. Sí. Lo encontramos en Esmara, me lo estuve leyendo mientras estaba de viaje y pues la verdad que como libro de iniciación a entender el conflicto saharaui, yo creo que es realmente interesante. Y lo que te iba a preguntar es, estando allí al final uno se pregunta qué solución puede tener esto, cómo se podría el pueblo saharaui volver a su tierra. Uno de los últimos capítulos expones cuatro vías y lo que quería pedirte era si las podías mencionar así bien resumido para que se lleve algo de esperanza la gente que vive aquí. Pues nada, en primer lugar, que te sigo desde hace muchísimo tiempo, muchísimas gracias por este trabajazo, me hizo muchísima ilusión que vas a mi tierra, que vas a los campamentos de refugiados, que hables de mi causa, así que nada, muchísimas gracias por este trabajazo y por dar voz, ¿no?, a mi pueblo, ¿no? Sobre las soluciones, yo creo que para resumir muchísimo y no alargar mucho, sí que es verdad que en el libro hablo de 4 posibles soluciones, pero haciendo un poco de spoiler, las 4 soluciones acaban en la libertad y la independencia del pueblo saharaui. Creo que hay un trabajo que corresponde a la población saharaui, que corresponde al pueblo saharaui, que tiene que hacer el pueblo saharaui, y eso será la clave para llegar a cumplir su objetivo, ¿no? Será por la vía de la guerra, posiblemente será por la vía de las Naciones Unidas, posiblemente será porque algún gobierno español nos dé la sorpresa y lleve a cabo esa descolonización. Hay muchas posibilidades, pero yo creo que no hay ninguna duda de que el final será la independencia del Sahara. ¿Y tú hay alguna de esas que veas como la más realista? Bueno, yo creo que actualmente nos encontramos en una guerra abierta. Creo que todo apunta a que tarde o temprano esa guerra va a sufrir una escalada, ¿no? Yo creo que los mensajes que nos manda el mundo es que siendo pacifista, lamentable, es muy triste decir esto, que utilizando la paz, utilizando las manifestaciones pacíficas no llegas a ningún lado, y es un mensaje que la juventud saharaui ha captado muy bien. Veo a la juventud saharaui muy envalentonada para escalar esa guerra y quizás esa sea una de las posibilidades que pueda llevar a la solución. Y después una pregunta que yo hice a varias personas en los campamentos, viendo que todo el mundo se estaba construyendo casas, algunos vivían en realmente buenas casas. Yo les preguntaba, llega el día de la independencia, de la liberación del Sáhara Occidental, y lo dejáis todo, una casa que habéis construido, habéis terminado de construir hace 6 meses, la dejáis y volvéis al Sáhara, y todo el mundo, sorprendentemente, sí, es como que no tenía ningún valor para ellos, a pesar de que hubieran nacido, crecido allí y hubieran terminado de construir su casa hace 6 meses. Y mi pregunta para ti es, en el caso de la gente que vive en España, ¿es extensible también eso para los saharauis que habéis nacido y crecido aquí? Bueno, tú no naciste aquí, pero ¿también crees que hay la desocupación del Sáhara y os volvéis Sin lugar a dudas. Yo de hecho creo que va a ser la etapa más interesante, más importante para nosotros. Yo creo que los que estamos en España, los que han nacido en España o los campamentos de refugiados en Argelia, no ha sido elegido, ha sido porque somos víctimas de un conflicto y las circunstancias nos han arrastrado a emigrar o nos han arrastrado a vivir en esos campos de refugiados. Yo creo que el día de la independencia, que es lo que han anhelado siempre nuestros abuelos, nuestros padres, que es lo que de algún modo anhelamos nosotros, va a empezar el mayor reto, que es construir un Estado saharaui democrático. Y yo creo que también va a ser muy interesante, ¿no?, ver cómo gente que ha vivido, ha nacido a lo mejor en España y ha crecido y se ha formado con esa base cultural occidental, vaya a construir un Estado en el norte de África, como gente venida de Cuba, ¿no?, saharauis que han estudiado en Cuba, los saharauis que han estudiado en Argelia o en los campamentos de refugiados. Yo creo que va a ser muy bonito y va a ser muy interesante también ver cómo entre todos construimos ese Estado, ojalá multicultural, democrático y abierto al mundo. Genial, pues ojalá que sí. De verdad, muy interesante este libro. A mí me sirvió mucho leerlo mientras estaba en los campamentos. Muy fácil de leer también, y para los jóvenes yo creo que para empezar a adentrarse en este mundo es realmente interesante. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, un placer. No podía haber una mejor forma de terminar este viaje. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo. Viva el Sáhara libre y nos vemos en el próximo vídeo.